Que está acompañándonos ya hasta mañana. Javier, ¿cómo estás? Gracias, sí, ¿cómo le va? Buenos días a todos. Y bueno, Jaime, cuéntame cómo estás también, porque Saludos, buenos días con todos. Recién llego. Recién llega, Y pero estaba al no, aire. Escúcheme, Recién como llega. no me habían tomado en cuenta, caramba. Ya, pero bájeme el Es dedo. la defensa, la mínima defensa. como no me habían tomado en cuenta, Ya. entonces efectivamente yo me puse a hacer una práctica mental. Ya está viejo. Ya estoy bien. Oh, ya. Entonces, Saludamos también a nuestra invitada del día de hoy, Estefanía Luzuriaga, que va a hablar sobre la consulta popular que se viene el 14 de diciembre, anunciado previamente por el presidente en la cadena del día lunes. Justamente acá en el corte debatíamos un poco al respecto, cuál sería el costo político con relación a esta medida que también se ha conversado, se ha comunicado de eliminar a 5,000 funcionarios del sector público. Bien, yo creo que la medida en sí misma responde a una demanda social que la escuchábamos en el sentir popular. Es decir, definitivamente hay un criterio, digamos, un criterio de sentido común, si lo pensamos desde una perspectiva gramsciana, en donde la gente dice hay demasiada gente en el sector público y no son eficientes, es decir, pagamos un montón de sueldos y la atención en servicio podría ser mejorable. Entonces, creo que responde a una demanda social insatisfecha, creo que responde también, a una corriente, es decir, no es un invento de Daniel Noboa, se suma una corriente de achicar el Estado en busca de eficiencia, modernidad e inclusión tecnológica. Tendremos que ver hasta qué punto efectivamente se cumple, ¿no? Porque todas estas medidas vienen siendo bastante recientes, las vimos en el caso de Milei, en Italia también se hizo un cambio importante en la estructura del Ejecutivo. También es una corriente que vimos en Trump cuando llegó a desarticular algunas áreas de lo que tenía que ver con el Ejecutivo y con la cooperación en las relaciones internacionales. Entonces, creo que responde a una tendencia donde el principio es incluir tecnología, modernizar el Estado y achicar en términos de recurso humano para mejorar la eficiencia económica. Tiene algunos retos importantes, como es el periodo de transición. Eso es algo que realmente debe quedar claro, no solamente en términos de competencia por ministerio, sino también en términos de la ciudadanía, es decir, cómo se van a llevar a cabo estos procesos que hasta hace poco se hacían en los distintos ministerios. Y con relación al costo político, porque para mí el problema también está en la narrativa que se ve, ¿no? Queremos reducir el tamaño del Estado justamente para evitar gastos en teoría innecesarios, pero a la vez vamos a tener una consulta que demanda gastos. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Yo coincido que puede ser una narrativa que confunda al elector, es decir, y al ciudadano. ¿Dónde está la salvedad? La salvedad es que el recurso humano es un gasto recurrente, es decir, tiene que estar presupuestado año a año para poder ser cancelado, mientras que la consulta popular es un gasto único, es decir, se efectúa la consulta y no se convierte en un gasto recurrente. Entonces, en términos de optimización de recursos, podríamos entender que eliminar estos 5,000 puestos de trabajo supondría un ahorro sostenido para el Estado, siempre y cuando no se vuelvan a incrementar esos cargos, ¿no? Que tampoco ha quedado tan claro. Claro, en verdad no cambiar únicamente de personas, sino que realmente hay una reestructuración, si este fuera el caso. Jaime, por favor, continúa la entrevista. Estefanía, bienvenida. La verdad es que es un placer tenerte por acá. Y hablando justamente del tema en el corte con el señor Javier Segarra, que él y yo estamos de acuerdo con, y como tú bien lo dices, ¿no? Es recortar la grasa, pero también hay muchas dudas del proceso, ¿qué va a pasar? Si eso influye o no influye en la consulta popular, yo te diría que va a influir positivamente, porque es un tema exclusivamente de la sociedad que lo pedía a gritos, y esto es una medida mal, bien hecha, lo que sea, está de acuerdo con lo que la gente pide. Por lo tanto, va a ser positivo más que negativo. Sobre todo reafirma el votante que ya tiene, es decir, es una medida que responde claramente a ese votante que ya es un votante captivo. ¿Qué genera eso? Genera aumento de fidelidad, aumento de afinidad con el partido y con la propuesta de gobierno y una sensación de satisfacción, me están cumpliendo. Donde
va a ser un poco más difícil en el paradestinatario, en ese destinatario que de repente votó, pero que no estaba tan seguro de la propuesta, que no estaba tan seguro Daniel, y que al ver esto puede decir, no sé si sigue respondiendo a este voto que de repente fue un voto en contra, que de repente fue un voto más que a favor de él, en contra de la opción, digamos, de la otra figura del balotaje. Ahí podríamos encontrar de repente una resistencia, pero yo creería que no suficiente como para desarticular la consulta. Aparte, recordemos que en la consulta siempre se recomienda poner 1 o 2 preguntas que sea para la oposición. Entonces, va a ser un excelente termómetro de cómo están las cosas antes de las elecciones seccionales. Elecciones seccionales para las que RC5 se está preparando de acuerdo con la carta que acabamos de ver. Eso suena a un primer paso de una campaña preelectoral. Pero, ¿y cómo ves tu ADN para las seccionales? Yo creo que todos quieren estar con ADN. Es decir, perdón que lo diga así tan Es el equipo ganador. coloquialmente. Sí, pero yo creo que todos quieren estar con ADN. Yo creo que cualquier persona que esté aspirando a un cargo de elección popular para las seccionales en este momento, lo que está buscando es que le den espacio en ADN. Eso los pone en una posición de poder, de tratar de elegir a alguien que sume lo que el partido no da. Por ejemplo, al partido le falta territorialidad, es indiscutible. ADN es un partido que se ha venido forjando de arriba hacia abajo. Es decir, tuvimos un líder que fungió como presidente transitorio y ha venido construyendo desde arriba hacia abajo, digamos, su estructura, tanto política como en términos de funcionarios, y por eso vemos estos cambios y estos movimientos que pasan de un ministerio a otro, de una función a otra, justamente porque es un partido joven y que se está formando. Pues entonces, le falta carisma o no? ¿Qué? Carisma. Yo creo que han logrado compensar. Yo creo que las dos figuras que tienen dialogando, que es obviamente Daniel Noboa como el vocero principal y Nils Olsen como el segundo vocero del partido, hacen un equilibrio bastante, bastante apropiado para la ciudadanía. Es decir, todas las chicas quieren estar con Nils Olsen, les parece una cosa maravillosa. Aparte, perdón que lo diga. No, está bien, respetable, por supuesto. Es verdad. Y aparte es una persona con un carácter muy contenido, claro para hablar, y por el otro lado tienes este aspiracional de hombre alfa, ¿no? Que podría ser representado por Daniel, un líder mucho más firme, mucho más, digamos, cortante para hablar, pero que se ha logrado posicionar bastante bien en el imaginario de la ciudadanía. Pero hablando justamente de lo que se rumoraba que podría ser Gushmer quien vaya como candidato, que no es cierto, estos son rumores, no hay nada, pero también se habla de que podría ser una mujer, y en esa mujer no necesariamente de ADN, sino de otra tendencia política. ¿Crees que eso resultaría, por lo menos aquí en Guayaquil, crees que efectivamente el tema RC le ha afectado al alcalde de Guayaquil para pensar en que en un momento dado podría cambiarse la tendencia y en Guayaquil podría cambiar justamente el timón o no? Es una excelente pregunta. Me faltaría tener como más argumentos para contestarlo sin que suene como a elucubraciones, pero lo que podría decir es lo siguiente. ¿Qué sabemos? Sabemos que Aquiles no firma la carta que firman los 5. Correcto, y eso implicaría tácitamente que sigue buscando un respaldo del padre superior o de la madre superiora, que es Rafael Correa. Entonces, si me preguntan a mí en este momento, yo creo que Aquiles se lanza a reelección con la misma fórmula RC5 reto, excepto que esta carta genere un nuevo movimiento o un nuevo partido donde estos 5, tras no haber encontrado respuesta por parte de Rafael Correa o de Luisa González, se unen y dicen: somos esa nueva revolución que busca estar más contextualizada, responder más a las demandas sociales, estar más en territorio y radicalizar menos. En ese sentido, podríamos ver algún otro actor o podríamos ver una reconfiguración de la alianza Reto RC5. Hasta el momento yo entendería que eso se sostiene. En el caso de Gushmer, para ADN, Gushmer ha probado tener un techo y eso es preocupante. Es decir, es una excelente figura, es un excelente candidato, pero bajo mi criterio Gushmer ha estado en muchos partidos y no ha sido capaz de romper el techo ni siquiera con las alianzas. Entonces, ADN se ha caracterizado hasta ahora por poner a figuras jóvenes o nuevas, más que jóvenes, nuevas en la política. Por ejemplo, pensar en que la carta iba a ser Nils Olsen para el presidente de la Asamblea, no era lo que seguramente los analistas decían 6 meses antes del proceso electoral. Entonces, no me sorprendería que estén buscando una carta que tenga un potencial de crecimiento exponencial y que de alguna manera, con el respaldo del partido, logre superar ese techo que
bajo mi criterio, Guzmán ha demostrado tener. ¿Podría ser femenino o masculino? Por supuesto, podría ser femenino. Mi querido Javier, usted continúa con la entrevista. Adelante. Después de sus halagos, mi querido. Estefanía, buenos días. Buenos días, Javier. Vea, en el tablero político hay un jaque mate que ya está definido y ese no lo mueve nadie hasta no sé cuándo, y me refiero al partido del gobierno. O sea, los tiene hackeados. ¿Se puede usar la palabra de jaque mate a todos? Sí, claro, obvio. Bueno, hackeados, digamos. Los tiene ahí Hackeado estáticos. otra cosa, pero sí, Ya, jaque mate. pero los tiene ahí estáticos a cae. todos, ¿no? Y como bien dice usted, Estefanía, todo el mundo quiere arrimarse a ADN. ADN. Entonces, vea, lo que yo observo es que el señor de presidente de la República, tonto no es, políticamente. Sabe hasta dónde puede dar el paso y hasta dónde no. Entonces, todo el mundo dice, es que en el gobierno hay correístas. Por algo será, no sé, yo estoy en contra de esos correístas metidos en el gobierno que manejan todo y que a veces se le hacen muchos errores al gobierno como tal. Limpiar políticamente no es fácil. Este mapa o ajedrez político en el que estamos, hasta el 14, que aparentemente es la consulta popular, yo creo que ese va a ser el termómetro. Para mí, el anuncio de sacar a 5.000 funcionarios no va a tener ninguna influencia en el resultado de la consulta popular, porque los ecuatorianos estamos cansados de todo esto. La pregunta es, ¿con esto el gobierno va afianzándose cada vez más o no? Por supuesto, como decía, todas estas medidas lo que hacen es reafirmar, por un lado, el modelo de gobierno, es decir, pasar de la propuesta de campaña a una implementación a partir de políticas públicas, como justamente esta medida que acabamos de ver, fideliza al elector captivo del partido y yo creo que no está muy... Esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Este es un gobierno que no está muy preocupado por la oposición. Es decir... Es que no la tiene desde el punto de vista de la fuerza política. Así es. Entonces yo creo que realmente le preocupa poco, y no quiero decir que desestima la importancia ni los criterios de la diversidad de opiniones dentro del marco. Pero él sigue navegando tranquilo. Exactamente, pero creo que no influencia en las decisiones que se toman de acuerdo con el proyecto político que tiene en mente. Ahora, cuando usted decía que al ser consultada por el tema de la DRC, vea, todos sabemos cómo es ese movimiento político, que cambió de nombre, que alquiló otros movimientos para poner a su misma gente con otros nombres. Unos están fugados, otros presos, otros con grilletes. Yo creo que ninguna agrupación política que se reagrupe para formar la nueva agrupación va a tener el éxito políticamente hablando. Porque con grilletes y procesos judiciales no se puede estar integrando un movimiento político. Desde la parte técnica coincido, lo que pasa es que tampoco podemos desestimar la fuerza que tiene RC5, igual sigue siendo la segunda oposición, una oposición con un porcentaje importante de intención de votos en las últimas elecciones, y no nos olvidemos que tienen y arrasaron en las últimas elecciones locales. Entonces, de cara a este periodo electoral particular, que es gobierno local, no es gobierno nacional, lo que están demostrando con esa carta es que hay una fractura entre el posicionamiento del partido, de los líderes locales y los líderes nacionales, y eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, lo que están tratando de hacer es acabar con esta voz monocromática de Rafael Correa y instalar otras narrativas en relación a estas figuras, que si bien es cierto, hay figuras que han sido problemáticas, algunos de los que conforman esta lista han demostrado, bajo mi criterio, tener capacidad de gestión, mantienen un buen nivel de reputación con sus, digamos, con sus electores, o ser muy estratégicos para sostener sus parcelas. Por ejemplo, el caso de Pavón, para mí es una mujer, Paola Pavón, sí. Perdón. Paola Pavón sí ha demostrado que, a pesar de tener algunos procesos, ha sostenido este espacio de poder. Entonces, pero los ecuatorianos no podemos vivir en ese sentido con una autoridad de esa naturaleza. Por supuesto que sí, pero sin embargo... No, pues, claro, voy a robar, me pongan algo, tranquilo, hermano, aquí estoy. No, pues... Pero puedo interrumpir un ratito, es que yo creo que justamente es por la
el Código de la Democracia que permite que justamente una persona que saca el 18 o 20% puede ser alcalde o puede representar una ciudad. Es la división. Y eso Exactamente. y en estos momentos se está cambiando. Y sobre todo por eso la importancia de esta reforma para el financiamiento de los partidos, que parece menor, y de ninguna manera quiero que eso se entienda como solamente quienes tienen platas entonces van a poder acceder a un proceso electoral. Pero sí es importante que la institucionalidad del partido político se repiense y que cumplan todas sus funciones, no únicamente activarse en periodos electorales, porque tienen un deber ser desde la conceptualización del partido, en la formación política, en generar canales de participación ciudadana que no pasan hoy en día. Entonces, claro, si solo me activo cuando tengo el fondo para ir a elecciones, no construyo pues una ciudadanía crítica, no construyo unas bases que puedan participar de estas papeletas con criterio y luego terminamos viviendo estos camisetazos que son parte del día a día de nuestro país. Cuando habla usted de ADN, entonces podríamos hacerlo figurativamente como una pirámide invertida, lo que está ocurriendo en ADN, y debería ser lo contrario, la pirámide normal, para que la cabeza vaya regando al resto, porque la territorialidad en las diferentes regiones de nuestro país también son fundamentales para poder fortalecer la agrupación política. Por supuesto, y por eso creo que ADN en la posición en la que se encuentra, que conversábamos, que todo el mundo quiere estar en ADN, va a optimizar este momento político para poder configurar desde estos liderazgos seccionales territorialidad. Claro, sabe una cosa, y con esto cierro mi intervención, Estefanía. Sabe una cosa, que hay muchos alcaldes y muchos prefectos en el país que, siendo de cualquier movimiento regional o provincial, estuvieron en el gobierno de Correa alabándolo, en el gobierno de Lenín alabándolo, en el gobierno de Lazo alabándolo, y hoy los ven alabándolo al presidente Noboa. O sea, esa tracalada de políticos es la que le hace mal al país. Sí, Estefanía, querida. 927. Yo también considero la polarización nos ha llevado a dos partidos, ¿no? ¿Verdad? Uno que es el pasado y uno que es el presente. Pero los dos, en mi criterio, y ya no le voy a hablar electoralmente, sino ninguno de los dos, igual que no lo hizo la 6, que no lo hizo Borja, que no lo hizo ninguno de los partidos, generan un partido, sino generan un caudillismo, es decir, con el caudillo. El problema del caudillismo es que nunca dejan una estructura para que pueda seguir en el tiempo y en el espacio. ¿Y qué pasa? Por ahí se aparece un oportunista que dice no a uno, no a otro, estamos con los dos. Y nosotros, los ecuatorianos, todos somos los únicos que padecemos eso. Quizás al gobierno le falta construir, mire que no digo al presidente, quizás al movimiento del presidente le falta construir algo más al respecto, porque por lo menos aquí hay dos, que como bien dice usted, está el presidente Stanley Solzhenitsyn, pero construir que un partido o un movimiento que lo apoye, en el que tenga una estructura permanente para que vaya adelante con él. Yo creería que es necesario, coincido primero con el criterio de que es una necesidad. Por otro lado, creo que en el caso de ADN en particular es un partido muy joven, que la coyuntura lo llevó al lugar donde está. Por eso no me sorprendería que se estén haciendo cosas justamente para fortalecer ese proceso, porque son ellos mismos quienes están promoviendo el cambio en el financiamiento de partidos. Entonces sería lógico que estén ellos también conscientes de que necesitan hacer este trabajo. En el caso de RC5, yo creo que sí hay liderazgos. Lo que pasa es que creo que hay un terror a aflojar. Es lo que le digo, eso. Es lo que le pasó a los anteriores. León Férez Cordero, que fue un excelente alcalde, tenía a Ricardo Noboa, tenía a Alberto Dají, tenía a Javier Neira y a Nebot. Solo ni Nebot dice, casi que se lo arrancó. Que después Nebot no dejó a nadie. O sea, pasa la izquierda democrática, Rodrigo Borja, cuando medio quiso sacar la cabeza a todo el que tenía chance. Cuando Rodrigo Borja estaba Raúl Baca, les cortó la sala. O sea, es el tema del caudillismo. Así es. Entonces, no de los partidos, no de la es. estructura. Lo que pasa es que tener un partido cuesta, hay que hacer cursos, hay que hacer activismo, o sea, es toda una diferencia. Así es, y sobre todo hay que generar dentro del partido unos postulados ideológicos, valores políticos. No quiero entrar como a estas discusiones grandes de izquierda, derecha, centro, pero, o sea, cuando digo un principio ideológico es
qué es para este partido el desarrollo del país, qué es para este partido el modelo de gobierno, es decir, cómo esto va a priorizarse. Mire usted, Estefanía, que Guillermo Lasso siendo presidente y hoy el presidente de la República hablan los dos el presidente en la entrevista del lunes habló de la socialdemocracia. ¿Ya? Guillermo Lasso hablaba de un liberalismo social, o sea, me explico, es decir, es lo que yo vendría a llamar hoy día centro. Pero volvamos a la polarización. La polarización sí le da pues una opción a que aparezca alguien de centro, pero de centro de verdad, porque uno que diga, lo que pasa es que esperemos que si alguna vez se da, sea una persona coherente, mujer u hombre, una persona coherente. No obstante, lo que tenemos que vivir el día a día es que tenemos esta consulta, que ir a la consulta a apoyar, más allá de apoyar al gobierno, apoyar las tesis que está diciendo que son las que quiere el Ecuador. Pregunte, pues, nosotros hicimos una encuesta en la calle con el tema de la castración biológica. Pues eso es un mal que pasa a mucha gente. Y no solamente enfermos sexuales, también hay esos que le pegan a las mujeres, que las maltratan. Me explico, o sea, va a tener a favor. En el financiamiento de los partidos políticos, pese a que Cecilia con razón dice, y el espíritu del legislador de entonces dice, bueno, yo quiero ser candidata y no tengo los recursos, ¿qué hago? Entonces monopolizan la política. Pero el problema es que pagan justo por pescadores, porque tantos partidos de alquiler y tantas cosas que pasaron, que la gente dice, ¿por qué le vamos a pagar nosotros a los demás? Va a estar de acuerdo. Lo de las bases, la gente, aunque no se usan tanto ya, porque ya hay más logística en tecnología, y en fin, pueden ser algunas, pero el exministro de la Casca estuvo aquí el lunes de tarde, en una entrevista nos dijo a cambiar temas que tienen que ver dentro de la Constitución, que tienen secuestradas las manos del gobierno para actuar en economía, en petróleo, en electricidad. Entonces, me parece a mí que es una propuesta interesante a la que hay que apostar, ir a la consulta, hacer lo que hay que hacer, apoyar las tesis que hay que apoyar. Así es, y es un momento oportuno para hacer ese tipo de consultas, porque generalmente en momentos de crisis, en momentos difíciles, los países tienden a radicalizarse en su elección. Es decir, es más fácil que un ciudadano vote a una extrema derecha o a una extrema izquierda en un momento de crisis. Generalmente los centros, digamos, tienen mejores resultados electorales en momentos transitorios o percibidos como de crecimiento o auge. Entonces, este es el momento para poder hacer reformas importantes que dejen rayada la cancha de una manera distinta, donde el Poder Ejecutivo pueda implementar cambios significativos al modelo actual. Estefanía, sí, estamos terminando, pero Jaime, por favor. Muy amable. Sí. Sí. Eso quiere decir que ADN está sintonizado entonces con la narrativa, a través de sus narrativas, con la gente que hace mucho tiempo pedía una serie de cosas, la castración química, el tema de la burocracia, sí. Y eso es lo que se está vendiendo y está haciendo fuerza política o apoyo político porque tiene una estructura débil, porque es joven, recién empieza, ¿no, verdad? Y tiene que construir un futuro en base a eso. De acuerdo, está sintonizado con estas demandas sociales, está sintonizado con una corriente regional que está en boga también, Claro. Está sintonizado con un imaginario de lucha, de guerra, y todo eso genera en el elector una flexibilidad, una facilidad para apoyar este tipo de reformas. Estefanía, agradecerle su gentileza. Siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de acompañarlos un ratito esta mañana. Muy bien. Ya decimos que ya debe estar con nosotros Ramiro Rivera, con quien vamos a conversar a continuación, pero vamos a pagar el corte comercial y regresamos. Comienza Mauricio, que no intervino en este set, para poder seguir mientras despedimos a Estefanía.